En la recta final de la cuarta temporada de Breaking Bad, hay una escena en donde Gustavo extrañamente se detiene antes de entrar a su auto, mira a su alrededor y se va, destruyendo por completo el plan de Walter. Y no es porque Gustavo haya visto la gran cabeza pelada de Walter y tampoco el reflejo de los binoculares. Entonces, ¿por qué Gustavo se va del lugar? Esta es una pregunta que ya respondí en un video de hace 2 años, pero como no era un video de este tema en particular, no pude explicarlo de una manera tan extensa. Por eso en este video solo hablaré de este tema, ya que a pesar de ser una escena corta, da mucho de qué hablar. Sé que muchos consideran este momento como una mala escritura o un guionazo para salvar a Gustavo, pero yo creo que es mucho más complicado que eso, y para explicar todo a detalle como corresponde, hay que hablar un poco del pasado de Frink para entender aún más esta extraña decisión. Es bien sabido que Gustavo ha sobrevivido tanto tiempo gracias a una combinación de paranoia, ser alguien metódico, cauteloso y comprender la psicología humana. Pero todos esos puntos no lo hacen ser alguien omnisciente. Pero desde el principio pudo leer a Walter White como un libro abierto. Heisenberg logró tomarlo desprevenido una vez, matando a Gale al explotar una conexión más fuerte de lo esperado con Jesse. Frink tendría la guardia en alto después de eso, por eso no dejaba que Walter lo viera o se acercara a él a lo largo de la temporada 4, pero este momento en específico se le salió de las manos. Do it. Y bueno, toda la situación del envenenamiento de Brock ya era bastante sospechosa. Sabía que con todas las presiones, la lealtad vacilante de Jesse, el ataque a Hank, las amenazas a su familia que pesaban sobre Walter, hacían que tuviera sentido que él intentara asesinarlo, aunque estaba corto de personal y lo distrajo lo suficiente la situación de Hank como para dejar que Walter se descontrolara hasta que fue casi demasiado tarde. Y una de las mejores cosas que puedes hacer cuando alguien intenta asesinarte es hacer que tus movimientos y acciones sean lo más impredecibles posible. Cambiar abruptamente de horario, usar vehículos diferentes, tomar rutas diferentes, etc. Probablemente el sexto sentido criminal de Gustavo se activó en el estacionamiento. Se puso en el lugar de Walter y se dio cuenta de que esta era una oportunidad tan buena como cualquier otra para asesinarlo, así que decidió cambiar de planes abruptamente. Además, Frank ha estado una gran parte de su vida bajo amenaza siendo el objetivo principal. Para sobrevivir a eso, debe haber desarrollado un poderoso sexto sentido necesario para estar varios pasos por delante, incluso con los adversarios más peligrosos. Asimismo, este hombre sobrevivió a una gran amenaza que lo perseguía sin cansancio. Además, la amenaza saboteaba la operación de Gustavo cada vez que podía, y en la sexta temporada de Better Call Saul, Gustavo le empezó a tener miedo, estaba paranoico porque le estaba ganando la guerra. Gracias a esta amenaza a la que se tuvo que enfrentar, Gustavo es más cauteloso, desconfiado y precavido. Fue por este momento en donde desarrolló un sexto sentido, por así decirlo, y esto lo hizo mantener su posición en este mundo criminal. Así que prevenir un torpe intento de atentado con un coche bomba por parte de Walter sería un juego de niños en comparación con lo que se enfrentó años atrás. Ahora, dejando de lado su pasado, responderé la pregunta que planteé al principio del video. En un momento del episodio Fin de los Tiempos, Jesse va al hospital después de unir fuerzas con Walter, ya que este movimiento era parte del plan. Tyrus sabe que Jesse está en ese lugar y lo obliga a ir al laboratorio para que siga cocinando metanfetamina, pero Jesse se rehúsa, porque si realmente quiere que vaya al laboratorio, que se lo diga Gustavo y no Tyrus. Y es algo que funciona, y también era parte del plan atraer a Frank al hospital. Mientras Jesse habla con él, Walter iba a aprovechar el momento e iba a dejarle una bomba en su auto. Sin embargo, la conversación que tienen Jesse y Gustavo hace que este último empiece a sospechar que algo anda mal. Jesse le revela que Brock fue envenenado, pero nadie sabe cómo pasó. Luego de escuchar esto, le da unos días libres a Jesse porque está pasando por un momento difícil. En la siguiente escena,
Gustavo se dirige a su auto mientras Walter lo está observando a lo lejos, preparado para detonar la bomba, pero extrañamente Frank se detiene unos momentos y se va. De acá se pueden sacar muchas interpretaciones. Puede que simplemente Gustavo haya pensado que fue el cartel mexicano y no Walt. Recientemente había asesinado a todos los miembros de alto rango del cartel y seguramente todavía había alguien por ahí que es leal a Don Eladio y quiere vengarse de Frank. Pero hay que tener en cuenta que hay una amenaza mucho peor, Walter, y Gustavo se dio cuenta de que muchas cosas que le pasaron ese día no tenían sentido, partiendo con que amenazó a la familia de Walter. Después, Jesse lo hizo ir al hospital. Usualmente los problemas que tiene Gustavo y un trabajador se resuelven en los Pollos Hermanos, o en la granja de su cadena de comida rápida, o en el laboratorio, y tener que ir a un hospital hizo que todo fuera más sospechoso. Luego, Jesse le dijo que habían envenenado a Brock y que no sabían cómo, y Frank tiene bastante claro que él no fue y Jesse menos, pero el señor White es capaz de hacer eso. Walter esencialmente los manipuló a ambos para que Gustavo fuera al hospital donde podría matarlo, y se dio cuenta de eso acá. Después, se dio cuenta de que había dejado su auto descubierto sin vigilancia en un lugar remoto. También se dio cuenta de dos cosas clave que lo hicieron irse del lugar. La primera es el asesinato de Gale. Walter estuvo varios pasos por delante de él y Mike, y al haber mandado a Jesse a eliminar a Gale para no ser reemplazados, demostró que era alguien peligroso e inteligente. Y el otro punto importante que recordó fue cuando Walter dejó un rastreador en su auto. Si bien Gustavo no sabía que había una bomba en su vehículo como tal, sabía que algo andaba mal. Entonces, lo que es relevante y lo que sí sabía era que si continuaba siguiendo la rutina en la que se encontraba actualmente, algo le sucedería, incluso si no sabía qué era. Esto fue suficiente para que cambiara su plan y buscara un método de transporte diferente. No tenía todas las piezas para saber qué estaba pasando, pero tenía suficientes piezas para activar su intuición paranoica y tomar un curso de acción defensiva. Pero sí tenía claro que Walter estaba detrás de todo, pero este de ninguna manera habría contratado a un asesino a sueldo a través de Saul Goodman sin que Mike lo supiera, aunque estuviera en México, e informar a Gustavo. Si tenía que matar a Frank, tenía que hacerlo él mismo, y el programa lo dejó bastante claro. Walter no puede usar un arma porque no es lo suficientemente ágil ni puede superar a los guardaespaldas de su enemigo. Al ser químico, su estilo de acabar con los demás es a través de su amplio conocimiento de la química. Esto reduce los lugares en los que puede matar a su objetivo. Gustavo sabe que lo han engañado, por lo que una de las pocas formas en que Walter puede llegar a él en su situación y capacidades de químico es haciendo algo con su coche. Sabe que Walter no es bueno con las armas, pero sí es un buen conspirador. Frank también sabe que no es la primera vez que su auto está intervenido o manipulado, como dije antes. Por lo tanto, la intuición y la experiencia son la razón de que tomara la decisión de marcharse. Y es notable que Walter le pregunta a Jesse esto. What did you say to Gus? Because he's on to us. Yeah. I didn't say Jack. What do you mean he's onto us? He's walking to his car, then suddenly he isn't. What, does he have some kind of sixth sense? Después de que su plan falló, insinuó que Jesse tuvo la culpa. Y también hay que destacar que Gustavo aprendió de su error. Luego de que no dejara a alguien vigilando su auto, comenzó a hacerlo. Wait here. Sin dudas, es un momento muy memorable, pero si Mike no hubiese estado herido en México, las cosas habrían sido muy distintas.